tardes tengan todos ustedes. La Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades tiene el gusto de saludarles y darles la bienvenida al ciclo de webinars de apoyo a la docencia en línea, organizado por la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje. Me gustaría comentar para las personas que nos siguen a través del canal oficial del CCH que esta serie de webinars nos ayudan a dar encuadre a las actividades que se trabajaron previamente en el aula virtual y que tienen que ver con el tema de hoy. Es así que nuestros expertos darán una exposición amplia del tema y los asistentes podrán participar con sus comentarios y aclarando sus dudas. Damos ahora inicio a esta mesa de webinar que lleva por título Comunidades en línea. Y para iniciar daré lectura a la síntesis curricular de nuestros invitados. Doctor Jairo Antonio Melo es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán. Maestro y licenciado en Historia por la Universidad Industrial de Santander de Colombia y experto en e-learning 2.0 por la Universidad Camilo José Cela de España. Desde hace una década, desarrolla proyectos en Historia y Humanidades Digitales, tanto en Colombia como en México. También trabaja como asesor de virtualización para el programa de tecnología agroindustrial de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente es jefe del Departamento de Desarrollo MOOC de la UAIED y revisor académico del área de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM. La maestra Anaís Pereda es una periodista mexicana egresada de la Maestría en Edición, Producción y Nuevas Tecnologías Periodísticas de la Universidad CEU de San Pablo en Madrid y licenciada en Periodismo por la Escuela Carlos Septién García. Ha trabajado en la producción de diversos noticiarios de televisión y en la sección de videos de las últimas noticias del diario El Mundo. De 2016 a 2020 coordinó la producción de MOOC de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Actualmente es jefa de la Unidad de Planeación y Vinculación de la UAIED. Les solicito a quienes nos siguen por el canal oficial del CCH y YouTube que hagan favor de enviar sus mensajes a nuestra comunidad para que nos vea y nos escuche a través de las redes sociales. A todos ustedes les damos también la bienvenida. Cedemos entonces la palabra al doctor Jairo y la doctora Anaís. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, perdón. Bueno, es un gusto estar otra vez con ustedes. Ya estuve el año pasado, tuve la grata oportunidad de trabajar con ustedes con las actividades H5P. Y me da mucho gusto estar otra vez con ustedes, sobre todo en este año, y continuar con estas actividades en un contexto bastante complejo, pero que nos da muchas posibilidades y nos da muchas oportunidades también, muchos aprendizajes, y la verdad es que es un momento histórico, y como todos los momentos históricos son difíciles y a la vez son experiencias únicas, ¿no? Entonces, en ese sentido me siento muy agradecido de estar aquí con ustedes y poder compartir lo poquito que tenemos de experiencia para poder contribuir entre todos. Y claro, teniendo en cuenta que obviamente estos no son como nosotros les enseñamos, sino justamente construimos entre todos conocimiento, porque ustedes tienen un acercamiento muy directo con los estudiantes que a veces nosotros no tenemos incluso. No sé si Anaís quieres presentarte a saludar a nuestros profesores. Claro que sí, bueno, aprovecho rápidamente para saludar. Me da mucho gusto acompañarlos en esta sesión de hoy. Como dice el doctor Jairo, pues es una situación de la que, pues de una manera podemos sacar experiencias dentro de lo complicado que es mucho, pues nos ha permitido descubrir ciertas cosas, sobre todo en cuanto a la educación a distancia y lo que nos puede permitir la tecnología. Entonces, pues, estoy muy emocionada de poder compartir esta sesión con ustedes y compartirles un poco la experiencia que hemos tenido en la UAIED. Muchas gracias. Voy a compartirles de una vez mi pantalla. Ya saben que hace parte también del proceso de presentar en línea, es pasar pantalla. No sé si ya se ven. La otra pregunta común es si se ve la pantalla. No sé si... Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Perfecto.
Teams tiene esta, y la otra vez también me quejé, pero sí tiene esto, cada plataforma tiene su particularidad, ¿no? Entonces Teams me desaparece y yo digo, ¿de ahora dónde estoy? Bueno, entonces estamos en este proceso. Bueno, el tema de hoy justamente es comunidades en línea y es un tema muy interesante, o sea, es un tema bastante complejo, justamente porque como hablábamos antes de iniciar la sesión, justamente lo que hizo la pandemia, lo que hizo este proceso fue que nos tomó por sorpresa, ¿no? Entonces, una de las cuestiones más complejas que se tuvo que enfrentar fue la desestructuración de la comunidad académica, la comunidad educativa. Estábamos acostumbrados a vernos diariamente, a conocer a nuestros estudiantes de manera presencial, a saber quiénes, qué actitudes tienen, esa dinámica, digamos, de comunidad, la misma dinámica que tenían los mismos chicos de relacionarse entre ellos, organizarse grupos de afinidad y demás, fue algo que de una u otra manera se desestructuró y es una de las angustias que se generó justamente con la pandemia, ¿no? Entonces, justamente esta relación de comunidades en línea, o el tema de comunidades en línea que vamos a tratar hoy, tiene que ver mucho con cómo podemos enfrentar este proceso, digámoslo así, este proceso de desestructuración de una u otra manera, de la forma tradicional en la que estábamos generando comunidad y fortalecer esa reconstrucción que se ha estado haciendo desde el año pasado de esta comunidad. Porque también es cierto que desde el principio en que se tuvo que enfrentar la virtualidad, pues también se tuvo que enfrentar un proceso de reconstrucción que profesores, directivos y estudiantes han estado construyendo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo general. El tema lo vamos a tratar en dos fases. Por una parte, pues voy a tratar los foros, que es una manera como tradicional, digámoslo así, de educación un instrumento tradicional de la educación en línea, por decirlo de alguna manera, que es muy común y que se utiliza en muchas plataformas y prácticamente todas las plataformas lo tienen. Y después la maestra Anaís nos va a presentar justamente la parte más dinámica, que es la parte de las redes sociales, pero justamente cómo se pueden conectar estas dos, ¿no? O sea, como que la cuestión es que comunidad no solo la generamos dentro del aula virtual de aprendizaje, pero tampoco como que podemos decir, todo es redes sociales ahora, ¿no? Entonces, como que justamente esa imbricación entre lo que es esa red social y red social en el ámbito de la comunidad académica y el aula virtual de aprendizaje, el foro en el aula virtual de aprendizaje, como que eso nos puede ayudar a construir comunidades en línea. Bueno, yo ya en la introducción ya me demoré 10 minutos, así que avancemos. Entonces, lo primero que les voy a tratar es sobre los foros virtuales de aprendizaje. Ya, como les dije, es una manera tradicional, por decirlo así, de manejar una herramienta tradicional de la educación en línea. El foro es una de las herramientas más antiguas que hay de la educación en línea y básicamente las primeras plataformas de aprendizaje eran básicamente presentación de contenidos y foros, ¿cierto? O sea, como que es algo, uno relaciona plataformas de aprendizaje con foros. Entonces, como que hay una relación a veces entre el foro y la tecnología. Justamente lo que quiero mostrar es que el foro en realidad no es solamente un asunto de tecnología, o no se lo podemos dejar a la tecnología, sino el foro es en sí una forma de enfrentar la distancia, es una forma en cómo hacemos presente lo que está distante, ¿cierto? Y es una manera bastante interesante o digamos bastante pertinente, porque esa forma de enfrentar la distancia no se hace solamente, digamos, a través de un cuestionario, a través de un quiz, sino se hace a través de una interacción mucho más compleja, ¿no? Entonces, por eso es que el foro es una herramienta muy interesante, ¿no? Pero, ¿cuáles son los retos? ¿Y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos nosotros? Pues básicamente que subir un foro no es solamente como que subir un foro no es la garantía de participación, subir un foro no es la garantía de que los estudiantes participen y ni siquiera es la garantía de que los estudiantes participen de manera significativa, ¿no? Algo que justamente se enfrenta a la educación en línea desde hace mucho tiempo
es cómo superar estos retos que de pronto a nosotros nos tomaron por sorpresa desde el año pasado, pero que son retos generales que ha tenido la educación en línea a través de las décadas en las que se ha estado trabajando, ¿no? El primero es la falta de participación, es súper común eso. Al principio de la pandemia eso era no solamente era una cuestión del foro, recuerdan todos esos videos que empezaron a salir y a circular precisamente por redes sociales de maestros ansiosos porque solo veían una pantalla negra, porque no recibían retroalimentación, porque de una u otra manera no sabía si del otro lado estaba participando o no, ¿no? Y lo mismo pasaba con el foro. ¿Cómo sé si el que está escribiendo realmente es mi estudiante? ¿Cómo sé si realmente él es el que está trabajando? Eso en sí ya es falta de participación, una angustia por no saber si él está accediendo o participando, o incluso si generaba un foro y nadie llegaba, porque era muy voluntario su participación, eso genera cierta animosidad, ¿no?, al respecto. Y el otro es, claro, el proceso de la dificultad en el uso y acceso a la tecnología, y no es solo el proceso de conocer una herramienta, de aprender a usar, por ejemplo, un foro en Moodle, o aprender a usar un foro en Google Scholar, o lo que sea, perdón, en Google Classroom, sino también es las dificultades que se tienen para acceder a la tecnología, qué tiempo se tienen para acceder a la tecnología, desde qué dispositivo se tiene acceso a la tecnología, ¿no? Y el otro proceso justamente es el seguimiento al trabajo remoto, cómo seguimos el trabajo remoto. Y siempre nos enfrentamos como a esa angustia de la foto, ¿no? Como que estamos haciendo, pero ¿quién está en esa silla? Le estamos escribiendo a la computadora, pero si la computadora no hay sujeto, si no hay un sujeto que en realidad está interactuando con este foro, pues básicamente es un foro vacío, ¿no? Es una cosa importantísima, y por eso digo que el foro es humano, porque el foro no funciona sin gente. Puedes hacer un cuestionario que se responda automáticamente, pero un foro con una respuesta automática es totalmente vacío, ¿no? Entonces se obliga a la interacción con los demás, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer, no? Como que esa es la cuestión. Nos angustiamos, simplemente y nos quedamos en el nivel de ansiedad o en el nivel de resignación. Decimos simplemente, bueno, ya no podemos hacer nada más, esperemos a que pase la pandemia. Y esa fue la opción en el primer mes, porque dijimos, bueno, en abril ya salimos, ¿no? Luego en abril dijimos, bueno, en agosto ya salimos, y luego en agosto ya dijimos, no vamos a salir, ¿no? Entonces, este proceso es qué hacer, cómo superar esa angustia, cómo superar la frustración, y cómo cambiamos una herramienta que de una u otra manera no ha tenido muchos problemas, pero la podemos llevar a nuestro favor, aprovechar este momento para hacer algo mucho más significativo con esta herramienta, ¿no? Y yo creo que lo más importante es entender al foro no como una herramienta, digámoslo así, no como una casillita donde puedes incluir texto, sino como un recurso que es simple, es muy simple, o sea, es un recurso súper sencillo, es una casilla de texto y ya. Pero aparte es colaborativo, porque un foro tiene que ser colaborativo, tiene que haber muchas personas actuando. Entre más personas actúen en un foro, es mucho más rico. Es abierto, eso es importante también, que las restricciones son mínimas. Es flexible, un foro lo puedes utilizar para diferentes actividades. Y una cosa que a veces se nos olvida es que el foro es emotivo, o debería ser emotivo, ¿no? Incluso si es una tarea mecánica, el hecho de que uno se enoje porque dice, tengo que hacer este foro, no lo quiero hacer, ya es algo emocional. Cómo reaccionas frente a una actividad es algo emotivo, y en el foro de una u otra manera eso se debe notar, ¿no? Sí, se debe poder contar con esa variable, que es la variable de la emotividad. Entonces a mí me gusta pensar en el foro más que cualquier otra cosa, es como la discusión que se genera a partir de una pregunta, no la discusión que se genera a partir de, no sé, de una opinión, o no la discusión que se genera a partir simplemente como de rechazar al otro, ¿no? Una pelea, por ejemplo, sino una discusión que se genera a través de una pregunta. Y ahí está la cuestión, y el centro del foro en realidad es la pregunta. Y las preguntas pueden, entre más amplias y entre más, entre más se relacionen con nuestra experiencia cotidiana, es mucho más fácil que se genere una discusión mucho más amplia, ¿no?
Si la pregunta, por ejemplo, en ciencias sociales o en humanidades es cómo el arte puede cambiar al mundo, básicamente ni siquiera yo tengo respuesta a eso, básicamente ni el profesor tiene respuesta a eso. Pero justamente esa falta de temor de decir hay una respuesta correcta, implica que cualquiera pueda comentar y cualquiera pueda comentar sobre el que comenta, ¿no es cierto? Pero si ponemos, nombre 3 elementos del Renacimiento, de la pintura del Renacimiento, pues básicamente el resultado va a ser, sí, 1, 2, 3, y el otro, no, pues de pronto 4, y ya, y el foro se limita, se corta y se cierra muy fácil, ¿no? Entonces, como que esa pregunta amplia siempre es muy importante, y sobre todo porque es una pregunta como esta, por ejemplo, ¿cómo el arte puede cambiar al mundo? No la puedo responder de una manera sencilla, y nos podemos tomar el tiempo de pensarla de una manera, cómo responderla, y nos damos cuenta que no es tan simple, no es tan sencillo responderla. Entonces necesitamos elementos, necesitamos investigar, necesitamos dirigir y demás, ¿no? Entonces eso es lo que me parece que es muy relevante de un foro. Y el otro elemento fundamental es que el foro educativo que se diferencia de los demás es que de la discusión no surge una enemistad, de la discusión no surge necesariamente un apoyo a algo, sino de la discusión debe surgir nuevo conocimiento, algo que incluso el que hizo la pregunta no lo sabía. A mí me encanta, por ejemplo, hacer foros de cosas que yo no sé responder, y me encanta porque siempre me responden cosas mejores cuando les pregunto, y a veces quedo sorprendido con las respuestas que son muy simples, pero uno nunca las tuvo en mente porque no estaba pensando en cosas súper complejas. Y llegan con respuestas muy sencillas y se generan discusiones riquísimas a partir de ahí, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque siempre el foro tiene que darme eso, ¿no? Como que un mal foro es el foro donde la respuesta es única, ¿no? Como que, sí, esta es la respuesta, o sí, estás en lo cierto o no, ¿cierto? Como que si hay un valor de verdad o falsedad, siempre nos da como una sensación de como de desánimo para seguir con el siguiente foro, ¿no? Entonces la cuestión es qué preguntar y en qué momento preguntar, ¿no? Eso es básicamente como la toma de decisiones que tenemos que hacer cuando tomamos un foro. ¿Qué preguntar y en qué momento hacerlo? ¿No? Al principio del curso, a la mitad del curso, en la mitad de una lección, ¿en qué momento preguntamos y qué preguntamos? ¿No? Y a mí me parece que hay lo que nos ha dejado esta experiencia, justamente es que hay una pregunta fundamental, que es la de romper el hielo. Y no sé si la mayoría de los que han hecho cursos en línea se dan cuenta que hay un foro que siempre se llama como foro de presentación. La idea del foro de presentación era como que la gente compartiera sus experiencias porque le interesaba el curso y demás, ¿no? Pero eso fue decayendo rápidamente prácticamente en un nuevo formulario que había que llenar, ¿no? Mi nombre es Jairo Antonio Melo, soy historiador, quiero estar aquí porque quiero ver este curso, gracias, y seguía uno de largo, ¿no? Entonces eso realmente no rompe el hielo porque solamente me está pidiendo una información supremamente básica, que básicamente como vuélvenos a decir dónde está el registro, ¿no? Que hiciste en este curso. La idea del foro de presentación, un foro de bienvenida, un foro de introducción, es que se genere confianza entre los participantes, ¿no? Es decir, que los participantes de una u otra manera no nos vemos, no nos conocemos, ese es el problema, ¿no? Cuando llegas al colegio, pues si te presentas en el salón y hola, soy Jairo y tal. Y al lado ya tienes a alguien con el que te hablaste antes de entrar a la clase, eres el nuevo y ya tienes con quien relacionarte, o llevas muchos años, ya tienes un grupo de amigos, o sea, ya tienes una relación de interactividad. En el foro no conoces a nadie, es la primera vez que entras. Entonces, ¿cómo te presentas? Y lo mejor es generar preguntas que generen confianza. Incluso el hecho de cómo estás sobrellevando la pandemia, cómo te sientes frente a esta experiencia pandémica. ¿Estás cansado por estar entrando a este curso en línea? ¿Preferirías entrar? Pues como que esas preguntas de una u otra manera me tocan directamente y nos tocan a todos y podemos hacer una retroalimentación
mucho más positiva y cordial, de alguna otra manera, ¿no? Si el estudiante, por ejemplo, nos dice, no quiero seguir participando, la verdad estoy aburrido, yo ya quisiera alargarme de este proceso, quiero abandonar los estudios, el maestro es una oportunidad impresionante para que uno llegue y diga justamente, mira, todos estamos cansados, pero sigamos, avancemos. Y lo digo porque es una experiencia que realmente está surgiendo, o sea, no es como que, no es una utopía, sino que en general los estudiantes se están relacionando a través de estos foros y estas herramientas, justamente para poder encontrar esa retroalimentación positiva y esa cordialidad y encontrar a otros que están en mi misma situación, porque recordemos, no nos vemos, no nos conocemos directamente, ¿no? Y eso nos permite también hacer una parte de comunidad primaria, que es compartir intereses y experiencias. De inmediato sabemos quiénes tienen intereses y experiencias comunes, cosas básicas. A mí me gusta el anime, a mí me gusta el cómic, a mí me gusta, no sé, cantar. Como que te encuentras con esas personas y ya en el foro por lo menos sabes que estás ahí, y no es extraño que después de la sesión o después del foro la gente se contacte y diga, oye, a mí también me interesa esto, no quieres asistir a esta otra reunión, no quieres asistir a este otro grupo. Se generan intereses, ya se empieza a generar comunidad más allá de lo meramente académico, ¿no? Y una cosa súper importante que mi esposa, que es antropóloga, me hizo llamar mucho la atención, es que con los foros se generan vínculos de reciprocidad. Es decir, con esa respuesta positiva que se les dio al principio, de una u otra manera el estudiante adquiere un compromiso y dice, claro, no solamente estoy haciendo una tarea, también estoy de una u otra manera siendo recíproco con lo que mi profesor dijo, con lo que mi compañero dijo, que también está en esta misma situación. Entonces se genera una relación de reciprocidad supremamente interesante en estos foros, ¿no? Otra forma que es muy común, pues, es reflexionar sobre lo aprendido, y es eso, justamente cómo relacionamos saberes con experiencias, ¿no? Vuelve a lo mismo, o sea, cómo un saber que puede ser muy complejo lo relaciono con mi vida en la ciudad, con mi vida en casa, con mi vida, pues, como en mi cotidianidad, pero no solo con eso, sino con qué sabes que no sea conocimiento académico. Por ejemplo, cómo puedes encontrar un ejemplo de una serie de televisión que te ayuda a ilustrar lo que acabas de ver, ¿no? Cómo puedes encontrar un dibujo, un GIF, que de una u otra manera te ayude a explicar lo que acabas de ver. Ese ejercicio de encontrar esa similitud, compartirla, genera unas relaciones muy interesantes, porque es como en las redes sociales, cada quien busca el meme que pegue mejor, ¿no? Porque busca el mejor GIF, el que genere más impacto. Entonces eso también hace mucho como que busca un ejemplo de una serie y cada quien uno pone un GIF de los Simpsons, otro pone uno de Malcolm, uno pone uno de como de diferentes series que son comunes y que todos conocen, y es muy interesante porque analizas cómo se relacionan, cómo interpretan un tema a partir de ahí, ¿no? Y es eso, a partir de ahí también hay un enlace súper interesante con cómo se puede enlazar con otras redes, ¿no? Como con TikTok, como las historias de Instagram, como con Facebook y demás, ¿no? Entonces es exaltar la creatividad a través de preguntas de reflexión que no solamente tengan que ver como qué piensas respecto a, no sé, los romanos en el siglo I, ¿no? Sino como otras cuestiones sino como, encuéntrame algo que tenga que ver con esta relación de los romanos en el siglo I, ¿no? Y por la otra cuestión, pues claro, es generar nuevo conocimiento. Entonces, ¿cómo generamos nuevos conocimientos? Básicamente, justamente con preguntas que no son cerradas, y ahí, digamos, no es un foro? Es básicamente es preguntar cuánto es 2 más 2, ¿no? Que todos respondan y digan, sí, respondiste bien o respondiste mal. Entonces, eso básicamente lo puedes hacer con un cuestionario, y podemos decirlo así: si esta pregunta se puede responder con un cuestionario, pues no es un foro, ¿no? Entonces la idea es que el foro de una otra manera también nos genere preguntas abiertas, que tenga reglas, obviamente, que tenga unos criterios para poderse responder, tampoco que sea una invención simplemente, pero que sean preguntas retadoras y que, de ser posible, cuestionen prejuicios y presupuestos, incluso creencias, ¿no? Eso es muy interesante, porque a través de ahí también generas muchas respuestas que son complejas,
pero que son muy interesantes también de analizar y las cuales se pueden retroalimentar de una manera muy efectiva. Y así, pues para finalizar como esta parte de mi intervención, yo veo que el foro puede generar una comunidad en línea o ayuda a generar una comunidad en línea, no solamente siendo un instrumento educativo o un instrumento de evaluación, o no solamente siendo un instrumento que está dentro de una plataforma para desarrollar un contenido, sino porque de una u otra manera el foro tiene en cuenta las emociones de los participantes, tiene en cuenta sus expectativas, tiene en cuenta la reciprocidad, los gustos, las actitudes y los saberes, y a través de esas cuestiones es que ellos se van entrelazando, ¿cierto? Y son los ejemplos de personas que dicen, yo tengo esta idea de negocio, quiero hacer se me ocurre que podemos hacer una idea de negocio porque tengo una idea similar a la tuya y construyes algo. A mí me ha pasado, por ejemplo, que llego y, sí, yo tenía esta misma idea para hacer una plataformita en humanidades digitales, pero no había encontrado con quién. Entonces, yo sé esto, tú sabes esto y hacemos algo. Y como que conoces gente y construyes algo más allá del aula y construyes una comunidad que es mucho más fuerte y a partir de ahí también lo enlazas con lo que es el mundo más allá del aula virtual de aprendizaje y sobre todo el mundo más allá de la pandemia, ¿no? Que es básicamente también lo que queremos digamos, superar, ¿no? Y ya, básicamente eso es lo que quería compartirles. Como vieron, es muy sencillito, pero básicamente son como ideas generales sobre esta relación entre comunidades virtuales y foros. Entonces, ahorita le doy la palabra a Anaís y salgo de mi pantalla. Muchas gracias, Jairo. Muy bien, pues a mí me gusta mucho todo lo que comentó Jairo sobre los foros y crear comunidades, porque en realidad son cosas que también son muy aplicables en redes sociales. Sobre todo esta parte que dijo de la creatividad, sin duda algo que hay que aplicar cuando se trata de redes. Entonces les cuento un poco lo que hemos aprendido en el grupo que lleva las redes sociales de la CUAYED, que también hemos batallado un poquito con esto de generar comunidad. Anaís, que creo que... Anaís, perdón, es que no se ve tu pantalla de compartir. Nada ¿No más se ve? No se ve. ¿Qué se ve? Se ve Anaís Peredo, tu icono nada más con las dos As. Ahí le puse, creo que, no sé si ahora sí ya. Listo, ya estamos en las redes. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Entonces, les quiero contar un poquito la experiencia de CUAYED, que también nos hemos batallado un poquito con crear comunidad para que justamente podamos tener más público comprometido tanto con decirnos qué les interesa, para que haya una cierta reciprocidad en nuestras redes, ¿no? Entonces, les cuento un poco. Nosotros tenemos en la CUAYED 3 redes principales, digamos. Es Facebook, Twitter e Instagram. Instagram es específico de MOOC UNAM, pero realmente nos ha servido mucho, digamos, como un laboratorio. Yo siempre creo que usamos MOOC en la CUAYED como un laboratorio de todo, entonces es fantástico. Y la red social de MOOC UNAM no fue la excepción, entonces ahorita les cuento un poco de eso. Entonces en Facebook tenemos alrededor de 41.500 seguidores, en Twitter más de 12.000 y en Instagram hoy llegamos a los 10.000. Creo que para atrás. Ok. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de redes sociales es que finalmente no se puede hablar de redes sociales y ya, porque cada red social es un mundo. Cada red social tiene sus propias características, su propio público objetivo, la manera en que los usuarios interactúan con ella es diferente. Entonces, algo que nos hemos dado cuenta es que hay que tener mucho estos puntos en mente. El público objetivo es diferente, las tendencias de cada una de las redes varían a veces de manera muy rápida y tienen sus propias herramientas, y los horarios en que las personas las utilizan también cambian. No usan al mismo tiempo Facebook que Twitter, que Instagram, que YouTube, ¿no? Esto hay que tomarlo también en cuenta para saber
en parte lo decía Jairo, como en qué momento, ¿no? ¿Cuándo y en qué momento se debe publicar algo? Un poquito hablando de esto, les quiero compartir algunas cifras de los usuarios que usan cada una de estas redes a nivel mundial, ¿no? Entonces, en Facebook podemos ver que hay un mayor porcentaje de mujeres que lo usan y que en promedio están entre los 18 y 29 años y los 30 y los 49. Algo interesante de Facebook es que empezó siendo una red muy para, en su momento, los adolescentes, ¿no? Creemos que en su momento empezó siendo para los de 17, 18 años, por ahí. Y en los últimos años ha empezado a variar mucho esa tendencia. Ahora realmente está yendo más hacia esto de los treintañeros, de los 40, ¿no? Entonces es importante porque siempre hay que estar al día en cómo van evolucionando estas redes, porque pueden ir cambiando de manera muy rápida. Y es importante ver qué mensaje queremos dar en qué plataforma. También podemos ver que los que usan Facebook es más un entorno urbano, ¿no? Y por aquí podemos ver que tienen algún tipo de experiencia universitaria, ¿no? Esto insiste en regresarme. Aquí. Para Twitter es un poquito diferente, ¿no? En Twitter vemos que lo usan más los varones, que está entre los de 18 y 29 años. Está más equilibrado entre urbano y suburbano, quienes lo usan. Y es mucho más personas que tienen alguna licenciatura o incluso algún posgrado. Y finalmente Instagram es mayoritariamente mujeres, entre sus 13 a 17 y 18 a 29, no es una población mucho más joven, y está mucho más equilibrado entre la educación que se tiene, va desde preparatoria hasta posgrados. Y bueno, ahora les comparto un poquito de la experiencia que hemos tenido usando estas redes en la CUAYED. En el Facebook de la CUAYED hemos empezado a interactuar mucho con lo que son historias. Esto les cuento un poco para los que no saben, es una herramienta en realidad algo reciente, que se pueden subir pequeños videos o pequeñas historias de alrededor de 15 segundos para mandar un mensaje muy breve. Me parece que empezó estando más en Instagram y finalmente se ha ido propagando por todas las redes y es algo ahora que creo que incluso hasta WhatsApp ya te deja poner alguna pequeña historia por ahí. Les cuento algunos de los ejemplos que nosotros hemos tenido en donde se interactúa muy bien con ellos. Entonces, este ejemplo en específico es que íbamos a sacar una noticia sobre que se iban a ampliar las fechas en que se podían tomar los cursos MOOC en Coursera de manera gratuita. Entonces, lo que pensamos fue empezar a hacer expectativa al respecto de qué se iba a anunciar y lanzamos una historia diciendo simplemente esto, ¿no? Como una gran noticia próximamente, ¿no? Y a preguntarles como, ¿tienes alguna idea de qué puede ir esta gran noticia? Entonces aquí retomo un poco lo que dice Jairo, lanzamos una pregunta abierta, ¿no? No es algo que vayan a contestar algo que pueda ser incorrecto. Entonces lanzamos la pregunta abierta de ¿qué es lo que crees que puede ser esta gran noticia? Y entonces aquí empezamos a tener como mucha interacción, ¿no? Entonces, cursos en donde podamos participar los egresados, ampliación de las fechas, recursos didácticos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que se puede hacer para tener una interacción más dinámica y tomando el ejemplo de Jairo, lanzar preguntas que todo el mundo efectivamente se sienta con la tranquilidad de que las puede contestar y no hay una respuesta incorrecta. Este es otro ejemplo en donde también les preguntamos ¿cuál es la aplicación o herramienta digital que más te ha ayudado en tus clases o trabajo? Volvemos a lo mismo. Digamos que no es una pregunta tan abierta, pero es una pregunta donde no hay un incorrecto, ¿no? Y pueden además empezar a hacer esta comunidad y ese vínculo del que también hablaba Jairo, que es como, bueno, yo he trabajado con tal, ¿no? Y entonces las personas pueden empezar a darse cuenta de, mira, estas personas también trabajan con lo mismo que yo, o al contrario, como, esta herramienta yo no la conocía, y la pueden como generar curiosidad para empezar a buscar otro tipo de herramientas. Entonces, en Facebook nosotros hemos empezado a usar justamente
Yo siento que un gran error que a veces se comete con Facebook y con las redes en general es que casi que se usa solo como un fichero de noticias, ¿no? Así como, bueno, voy a avisar que se suspenden las clases, voy a avisar que ya tienen que entregar tal trabajo, ¿no? Y ya, y si uno solo avisa, pues uno se da por enterado y bueno, ya, ¿no? Gracias, me di por enterado, no vas a interactuar con esa publicación. Pero si empezamos a lanzar preguntas y a llamarlos, es como un llamado para contéstame, te quiero saber más de ti, quiero preguntarte algo, quiero interactuar contigo. Entonces algo importante en las redes es justamente eso, como llamar a la interacción, llamar a la curiosidad de los usuarios para participar con ellos, para generar esa comunidad, ¿no? Esto es en Facebook. Ahora les platico un poco de Twitter. Ok, entonces algo que también quería contarles de las redes es esta parte de que hay que aprovechar las herramientas que tiene cada una de las redes. Entonces, por ejemplo, Twitter nos permite hacer encuestas. Entonces, es algo que a nosotros nos ha ayudado porque, claro, es muy fácil, llama la atención a interactuar con algo cuando simplemente es como, le voy a dar clic, ¿no? Pero ya te hace sentir que hiciste parte de esa pregunta o de esa comunicación que se está dando. Entonces, aquí, por ejemplo, íbamos a lanzar algún taller sobre cómo usar Webex, para que los profesores supieran cómo usarlo, y nuestra pregunta fue, ¿ya usas Webex Meetings? Entonces poníamos las respuestas, ¿no? Ya es muy buena opción, no sé cómo usarla o quiero el tutorial, ¿no? Y pues ya ahí empezamos a tener la interacción y esto nos ayuda, además de para generar esa comunidad y para que se sientan que están también teniendo esa interacción, nos ayuda a conocer qué necesitan las personas con las que queremos generar esa comunidad, ¿no? Por ejemplo, si la respuesta fuera como en esa opción, ya es una muy buena opción, ahí nos damos cuenta como, muchos de nuestra comunidad ya la conocen, tal vez no necesito hacer tantos tutoriales, ¿no? Pero bueno, tengo algunos que dicen, quiero tutorial, entonces bueno, todavía lo voy a hacer. Si tuviera 0 respuestas de quiero un tutorial, lo empiezo a pensar si necesitan un tutorial de esa herramienta o hago de otra, ¿no? Me ayuda a mí a saber qué es lo que necesita mi comunidad y qué es lo que yo le puedo brindar. En Twitter también lo que hemos hecho es esta parte que dice Jairo de llamar a las emociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos, todos tenemos algún recuerdo en esta maravillosa universidad. ¿Cuál es el tuyo? Completa la frase. Mi mejor recuerdo en la UNAM es. Y es esa parte de llamar a las emociones de, bueno, a mí la UNAM me gusta por eso, por aquello, y justamente poder hacer ese vínculo con otras personas de, sí, coincido con tal persona, porque a mí también me gusta mucho la biblioteca, o a mí también me gusta mucho el espacio cultural, ¿no? Y entonces, esa parte de jugar con las emociones, yo no sé si ustedes siguen la cuenta de Instagram de la UNAM. A mí me gusta mucho porque incluso juegan con esta parte de Goyo, de Goyito. Tienen un pequeño peluche de Goyo y es como, Goyo visitó hoy tal lado, Goyo fue a tal otro. Y pienso que es esa parte también de generar emociones porque finalmente todos nos identificamos con Goyo y nos identificamos entonces con la universidad, ¿no? Y además es muy creativo, como poder usar un personaje con el que todos nos vinculamos y llevarlo a las diferentes, como cuando se inaugura una exposición, Goyo en la inauguración de tal exposición. Entonces, si no lo han visto, les recomiendo que chequen el Instagram de UNAM oficial, porque la verdad lo manejan muy, muy bien. En Instagram, que es el que les digo que lo hemos usado más de laboratorio, hemos jugado con varias cosas. Instagram, la verdad que tiene muchas herramientas, les recomiendo que si no tienen una cuenta la creen y investiguen y jueguen, como no pasa nada. Tiene desde para hacer como esta que nosotros hicimos de preguntas abiertas, tiene para hacer encuestas, tiene para poner como, voy a empezar un nuevo taller o voy a empezar tal cosa y puedes poner un cronómetro como de, en tantos días ya empieza, en tantas horas ya empieza. Entonces tiene muchas herramientas que nos permiten jugar e interactuar con nuestra comunidad.
Entonces, en este ejemplo nosotros poníamos, cuéntanos, ¿cuál es el MOOC que te atrapó? Y entonces es esto que, bueno, nosotros nos dieron las respuestas, ¿no? Entonces no sé si se llega a ver, pero yo les digo como, el de corrupción, o de estadística, o el del agua. Y entonces nosotros lo que te permite hacer Instagram es retomar esa respuesta y publicarla también. Y nosotros jugamos mucho con esto de los GIFs y las stickers, etcétera, justo porque como vimos en las diapositivas, Instagram es una de las redes ahorita que están usando más los jóvenes. Entonces, jugar con lo que ellos mismos están usando, que esa es la parte que creo que es importante tener en cuenta, de ir con las tendencias. Entonces, por ejemplo, este como pollito golpeando la mesa, no sé si recuerdan, pero hubo un momento en que estaba como muy de moda como de asentar algo, ¿no? Como, sí, ya se dijo, ya se hizo, ¿no? Entonces es importante también estar como, sobre todo yo creo en esta parte del CCH y de la prepa, como estar siempre muy en sintonía con lo que los alumnos les está gustando, con lo que los alumnos están interactuando o están a lo que están respondiendo, ¿no? Entonces nosotros ahí usamos esto, usamos stickers, ¿no? Buscando justamente generar ese vínculo de, bueno, sí te entiendo, ¿no? De tanto que uso como lo mismo que tú estás usando y voy junto con las tendencias. Aquí también en Instagram se han empezado a usar mucho, salió recientemente una cosa que se llaman Reels, que son videos muy cortos, pueden ser de 15 segundos o de 30 segundos. Nosotros lo estamos usando mucho, por ejemplo, para lanzar como información muy breve de los cursos, ¿no? Como, ¿cuáles son nuestros cursos más populares? Este y este y este. ¿Cuáles son las ventajas de los cursos? Este y este y este. En realidad esto yo lo pongo aquí porque es justamente lo que digo también de ir con la tendencia. Ahorita, además, hay que tomar en cuenta los algoritmos de cada red. Y en mi opinión, el algoritmo de Instagram está ahorita dándole mucho más peso a esta herramienta porque es su herramienta más reciente. Entonces, la cantidad de vistas que llegan a tener estos videos es impresionante. Por ejemplo, el último video que sacamos, que era sobre si no eres alumno de la UNAM, ¿cómo puedes tomar cursos MOOC? Creo que llegó a tener como 7,000 vistas, ¿no? 7,000 personas que vieron el contenido y 300 que les dieron like, ¿no? Entonces es eso, como estar al día con las herramientas y con las tendencias de cada una de las redes. Otras redes que yo les puedo recomendar que para usarlas, para explorarlas, que nosotros todavía no estamos explorando tanto, pero que sería bueno ver qué podemos hacer. YouTube, para compartir videos largos. Les recomiendo que no sean tan largos porque finalmente es raro que una persona se vaya a echar 1 hora en YouTube viendo un video, ¿no? Pero pueden ser videos de 8 minutos, 10 minutos para compartir algo. Eso es una buena opción de red. TikTok para videos cortos se está usando mucho incluso a nivel educativo como esto, como para dar información muy puntual de algo y hacerlo divertido. O sea, mucho TikTok es que se haga divertido. Y Pinterest, no sé si lo conocen porque creo que es de los que menos conocen las personas, pero digamos que tiene su nombre por los pins, o sea, justamente es como si tú tuvieras un tablero y pudieras guardar ahí como lo que te gusta. Entonces, de hecho, puedes hacer varios tableros y es algo interesante porque puedes invitar a personas a también poner cosas en ese tablero. Entonces, por ejemplo, este es mi tablero de flores que me gustan. Y entonces tú puedes poner como, me gustan las rosas, y me gustan las bugambilias, y me gustan las gardenias. Y otra persona puede poner, a mí me gustan estas, y estas, y estas, y estas. Y justo creo que puede servir para esa parte de vincular, porque entonces las personas pueden ir viendo qué le gustan a las otras e ir explorando un poquito. Incluso por ejemplo, si se quiere hacer un proyecto en conjunto y para hacer una lluvia de ideas y ponerlas ahí, como es una herramienta que puede servir mucho. Y finalmente, esto ya me regresa de nuevo. Pues las recomendaciones generales que yo daría es generar una estrategia para cada red, hacer uso específico de las herramientas que cada una de las redes proporciona, estar al pendiente de las tendencias, generar dinámicas que inviten a la participación, como es esto de las preguntas abiertas, compartir experiencias
y analizar el tipo de contenido con el que más se interactúa, justo para saber qué está buscando mi comunidad. Y ya, eso sería todo. Y dejo de compartir si lo logro hacer correctamente. Mientras Anaís termina de dejar de compartir, es una parte compleja de necesitamos un seminario solamente para dejar de compartir pantallas en todas nuestras redes sociales, no todas nuestras redes de videoconferencia. Me preguntaron, la actividad de hoy es justamente, la idea es hacer una actividad, va a ser una actividad sencillita, digámoslo así. La idea justamente es hacer un reto. El reto es que a través de las redes sociales, de una red social de su preferencia, las que ustedes manejen mejor, Facebook o Twitter o Instagram, si es posible una que ya estén trabajando con sus estudiantes, donde tengan ojalá compañeros, profesores que ya estén vinculados, piénsense una pregunta que pueda generar justamente una discusión, que pueda generar esa retroalimentación y que puedas generar ese foro. Y ya vimos como pueden ser de diferentes niveles, o sea, no necesita ser una como tal, una específica, digamos, académicamente específica. Puede ser una como solamente para generar comunidad, puede ser una para conocernos, puede ser una para actualizarnos, puede ser una pregunta muy amplia, como basándose en un contenido que acabé de ver este video, ¿qué les parece? O tal cosa, ¿no? O incluso si son bastante arriesgados, pues hacen un concurso de memes y de GIFs, ¿no? Pues ustedes deciden qué tan arriesgados pueden ser. Justamente la idea es que miren toda la versatilidad que tiene esto, perderle un poquito el miedo también a las redes, que como que a veces uno dice, no, es que si hago algo en redes, luego van a llegar y me van a decir cosas que no quiero ver. Pues también eso hace parte, ¿no? Como, ¿qué pregunto? ¿Y cómo puedo controlar un poquito eso, no? Ya saben que hay también los mecanismos para borrar y también para retroalimentar y decir, oye, para ahí, ¿no? A veces a nuestros muchachos les pasa mucho que como que no les da alas y cuando se da uno cuenta están en otro nivel. Entonces, como esos nivelitos así pequeños. Y dice María Elena que ella maneja un chat grupal en Teams. Sí, claro, está súper bien, no hay ningún problema. Como en la red donde ustedes estén manejando y si ya tienen una, como que sería ideal. También lo ideal es como que no sea en la plataforma como en la que estamos, no en el Moodle, no en el pero si lo tienen, si lo quieren hacer a través de Moodle de una manera muy dinámica, como quieran, lo pueden hacer. Las evidencias, si es en redes sociales, la idea es que lo hagan con un hashtag. ¿Por qué? Porque a través de una etiqueta del numeral aprende en línea, porque es muy fácil recuperar para nosotros luego esa información, solamente le damos ese y lo miramos. La idea es luego mostrar justamente cómo nos estuvimos relacionando con nuestros estudiantes, a quienes les resultó, a quienes no les resultó, y justamente evaluar por qué nos resultó y por qué no nos resultó, ¿no? Como que la idea también es autoevaluarnos de por qué mi pregunta, si yo pensé que iba a resultar, que la gente iba a responder, por qué no respondieron, ¿no? Es como que hay también un plano que podemos mirar después en una retroalimentación posterior. Pero como que la idea es esa, es poder generar un forito muy pequeño, más o menos controlado, y que ojalá pueda relacionar a nuestros estudiantes y si es posible a otros compañeros profesores, ¿no? Es básicamente, el hashtag es aprende en línea. Va a ser, yo lo vuelvo a repetir aquí, aprende en línea. Aprende en línea. Listo. Y si quieren ponerle otro identificador, no sé si es hashtag CCH o hashtag CCH o hashtag curso tal, no hay ningún problema, también ese puede ser otro identificador, ¿no? Y básicamente esa es la actividad. Como ven, es sencillita, pero también tiene sus triquiñuelas. Y ya, por lo pronto no es más.
Pues de verdad que estas herramientas para hacer comunidad son muy valiosas. Hay cosas de verdad que nosotros podemos utilizar como docentes y animarnos también a incursionar, a ponernos con los chicos, a intercambiar, porque incluso las noticias del día, ahorita con la toma de posesión de Estados Unidos, ¿no? Hay muchísimas cosas que analizar y que nosotros podemos retomar para hacer vínculos entre las cuestiones que estamos analizando, ¿sí? Y la realidad que se está llevando a cabo detrás de la pantalla. Bueno, hay muchísimas cosas que nosotros podemos utilizar. En el caso de Twitter dicen que esta red social pues está cargada de reclamos y de cosas a veces negativas, pero pues también es una forma de ir viendo como una especie de termómetro cómo están los ánimos, qué se está discutiendo y qué de esto puede interesarles a los chicos para que podamos hacer un análisis, para que podamos adentrarlos a los temas de coyuntura también. Entonces, sigan poniendo sus preguntas, por favor, profesores, en el chat para que los podamos responder junto con nuestros expositores. Maestro Jairo, maestra Anaís, de verdad es un gusto tenerlos con nosotros. También nos dice, por supuesto hay que poner el enlace a la publicación solamente. Sí, como para saber específicamente de quién es quién, solamente eso. En enlace a la publicación y para los que lo hacen en Teams también como la ruta donde está la actividad, donde hicieron el forito y ya. Excelente. Pues bueno, si tienen alguna otra pregunta, profesores, profesoras ¿Qué en la espacio sala? colocamos el enlace? En la de actividades, ¿no? Donde están subiendo todas sus actividades. Tienen una carpetita de actividades justamente en el Teams, ¿no? Entonces ahí mismo pueden poner el enlace. El enlace lo pueden subir simple como quieran, un mensajito de texto, un mensajito pues ahí en el de actividades como una actividad de foro y ya, con eso está listo. Exactamente. Muy bien, pues yo antes de concluir con la sesión, de verdad, me gustaría agradecer pues a todos mis compañeros de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, porque nos estamos apoyando mutuamente para llevar a cabo estos webinars que son de verdad muy enriquecedores para toda nuestra comunidad. A Gabriel Cruz, a Mariana Luna, a Salvador Mendoza, a Rosalba Velázquez, a Rodrigo Ramírez, por supuesto a Claudia Durán y a la profesora Griselda. Sí, les agradecemos mucho su participación y pues a nuestros invitados, sí, les damos las gracias por haber participado en este webinar y pues por mi parte sería todo. No sé si tienen algún otro comentario. No, muchísimas gracias solamente por la invitación y es un gusto estar otra vez con ustedes, siempre. Y yo sí quisiera terminar comentándoles que ojalá nos puedan acompañar para la próxima sesión, que es el día 27, a la misma hora, donde se va a hablar sobre el diseño de sesiones. Creo que también les puede resultar de interesante el tema. Muchas pues gracias. Ya nos estaremos viendo la próxima semana. Así es. Gracias a Chimba. Gracias, doctor Jairo. Gracias, Ana. Gracias a todos a los profesores que nos acompañan. Bonita tarde. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, muchas gracias. Buen día. Buen día, gracias. Gracias. Gracias.